Hoy vamos a hablar del automóvil comunista. Tenían hasta los logotipos allí, Todo, las claro, chapas, pues ya las ponemos, ¿no? lo tenían absolutamente todo y dijeron, bueno, tenemos que empezar a volver a hacer cosas en esta fábrica, pues vamos a fabricar BMWs 328. Es que está buenísimo, está Y buenísimo. entonces, porque cuando cayó el muro y se abrieron las puertas, todos pasaron a conocer Berlín Oeste con sus Trabant, ahí todos con el cochecito, Ferdinand Porsche dijo, bueno, sí, yo miraba así un poco por encima del hombro, como Letvinka también miraba así un poco por encima del hombro. Y en Rusia, el ZAZ, que es un pestiño de coche para la gente, llaman afuera. Dice, oiga, que, a ver, que somos un poco raritos, porque somos soviéticos y teóricamente estamos enfadados con todo esto, pero necesitamos a alguien. Señor Dalmau, a lo tonto, nos hemos plantado en el podcast número 16 de coches.net, ¿eh? Que no son pocos, ¿eh? Que no son pocos, ¿eh? Oye, ¿tú sabes cuáles son las dos cosas que a mí más me gustan en la vida de siempre? Una es comer. Una es comer. Pero comer no en plan gourmet, no, cuanto más mejor, básicamente. Comer mucho. Y la otra no te la voy a contar porque estamos en horario infantil. No, en realidad me refiero a que tú ya sabes que a mí la otra cosa que más me gusta en la vida es aprender. Que es a lo que hemos venido también aquí. Porque hoy nos toca aprender empezando por mí. Ah, bueno. Hoy estamos aquí para aprender de la sabiduría de Joan Dalmau. Y además creo que lo vamos a pasar muy bien, porque nos vas a hablar de un tema de historia y de historia de la buena, ¿eh? Sí. Hoy vamos a hablar del automóvil comunista. Ahí queda eso. Pues mientras lo vais asimilando, os contaré que ya tenemos nuestro nuevo patrocinador, que es Carfax. No somos nosotros mismos, son nuestros amigos de Carfax. Y es que este podcast arranca con el apoyo de Carfax, informes de vehículo que te ayudan a comprar con información y sin sorpresa, porque las sorpresas no siempre son buenas. No, y en el tema de los coches de segunda mano, menos todavía. Nada. Carfax lo que hace es conocer la historia completa del vehículo y entonces tú has encontrado en coches.net, por supuesto, el coche de tus sueños. Pero por lo que sea, porque es de un particular, porque no te parecen suficientes garantías, por lo que sea, dices, esto me gustaría tener la certeza de que este coche ha estado bien mantenido, no ha sido robado, por ejemplo, no ha tenido un golpe fuerte, no ha tenido nada que pueda, digamos, afectar al disfrute que yo voy a hacer de este coche. Muy fácil, pides el informe a Carfax, te lo mandan y allí figura absolutamente todo de la vida de ese vehículo. Así que gracias a nuestros amigos de Carfax por patrocinar este programa, gracias a vosotros por estar ahí también, y a partir de aquí, ilústrenos, señor Dalmau, sobre la industria del automóvil al otro lado del telón de acero, ¿eh? Sí, la verdad es que es un tema complejo y divertido, a mí me mola mucho desde hace muchos años, entonces he ido, pues investigando un poco e intentando saber un poco más. Se trata de ver cómo se desarrolló justamente esto, ¿no? La industria del automóvil en la época de la Guerra Fría y posterior. Esto empieza, por lo tanto, en la Segunda Guerra Mundial, aunque iremos también un poquito antes para ver cuál era más o menos el tema entonces. Hablaremos, pues eso, del automóvil comunista, es decir, de aquellos coches, de aquellas marcas que fabricaron sus automóviles detrás del muro de Berlín, detrás del telón de acero, durante toda la época, digamos, de la Guerra Fría. Esto empieza un poco antes y hay que explicarlo un poco, sobre todo para los de la ESO, ¿no? Para esta gente más joven que la historia del continente europeo, bueno, sí un poco, pero la dieron un par de clases, un día tenía paperas y no me acabé de enterar muy bien. Vamos a hablar, digamos, de cómo estaba constituida Europa antes de la Segunda Guerra Mundial, porque había, digamos, del Rin para allá, 3 países que se crearon después, alguno un poco antes, pero que existían, por así decirlo, después de la Segunda Guerra Mundial y que hoy ya no existen. Y son 3 países de los que vamos a hablar bastante durante esta historieta y que es bueno que entren aquí y que sepamos cuáles son. El primero es la Unión Soviética, que era un macroestado que incluía la actual Rusia, más todos aquellos estados pequeñitos que tiene alrededor que han ido creciendo en los últimos años a través de un periodo de distintas consecuciones de independencia. Las 3 repúblicas bálticas,
Ucrania, con la que desgraciadamente Rusia está ahora mismo en guerra, Bielorrusia, Georgia y luego todas esas repúblicas caucásicas que terminan en tan, el Tayikistán y Turkmenistán y Anda que si están, aquí no están. todos esos tan que tenemos ahí formaban lo que era la Unión Soviética. Y luego había otros dos países en la zona que hoy ya no existen. Otro que se desmembró, que era la antigua Yugoslavia, que era un país formado por las actuales repúblicas de Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Montenegro y Macedonia del Norte. Todo esto era la antigua Yugoslavia, creo que no me he dejado ninguno. Y luego había un tercer país en esa zona del este de Europa, que era la República Democrática Alemana, que después de la caída del muro, a partir del año 1991, se unificó con la República Federal, volviendo a crear la República actual, Alemania, tal como la entendemos hoy en día, ¿no? Claro, cuando se produce el final de la Segunda Guerra Mundial, como todos sabéis, el mundo queda dividido en dos grandes bloques. El bloque, digamos, aliado de la parte occidental, donde los tres países que ganan la guerra, que son Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, establecen, junto con la Unión Soviética, la partición de Europa. Se reparten un poco el continente, lo que era antes el continente europeo. Y quedan divididos en dos bloques. Uno es el formado por los países occidentales con el apoyo de Estados Unidos y otro los países orientales bajo la influencia de la Unión Soviética, que son esencialmente Polonia, Checoslovaquia, porque antes las actuales, ¿ves? Otro país que ya no existe. Bueno, las actuales República Checa y Eslovaquia estaban unidas en Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, Rumanía, Polonia ya le he dicho, Yugoslavia. Estos países formaban lo que se llamaba el bloque del Este. ¿Tú te acuerdas, no, todavía de esto? Hombre, a mí lo que... Hombre, a mí no me pilló en directo. No. Casi. Bueno. A mí yo soy muy poco después, pero es curioso que llegados al final, bueno, en la última fase de la Segunda Guerra Mundial, hasta cierto punto, bloques tan distanciados después como el occidental y el soviético, digamos, estaban aliados porque tenían un enemigo común. Claro. Y sobre todo la idea de repartirse Europa, que era muy interesante. Efectivamente, que era la Alemania nazi, pero en el momento en que desaparece, digamos, el enemigo común, dicen, bueno, pues ahora con alguien habrá que pelear, ¿no? Y ahí viene lo de la Guerra Fría. Exacto, y se nos ponen peleamos, a pelear, pero poco. A pelear entre ellos, nos peleamos poco. Vamos a pelear a otros sitios, a Corea y a estos sitios, que peleen ¿no? otros por nosotros. Y hacemos como que nos peleamos en otros sitios, pero al final no nos hagamos daño. Pero sí que es verdad que queda completamente dividida Europa en dos bloques muy claramente diferenciados y además con sus propias estructuras y sus propias, digamos, organizaciones económicas por un lado y militares por otro, ¿no? La OTAN a un lado y el Pacto de Varsovia, que era el equivalente de la OTAN en el bloque del Este, y después la Comunidad Económica Europea para los países occidentales y el Comecon, que era más o menos lo mismo para los países del Este. Bueno, vamos a colocarnos al final de la guerra y ver qué es lo que había en los países del Este antes del inicio de la guerra. Sabéis que durante el periodo de entreguerras es el tiempo en que la industria del automóvil empieza a desarrollarse de una manera más evidente, ¿no? En los Estados Unidos, a pesar de que Henry Ford empieza antes con la producción en cadena, cuando realmente se desarrolla es a partir de eso, poco antes de la Primera Guerra Mundial, se para un poco y después es cuando realmente se produce el éxito de esa producción en serie, que luego adapta también General Motors y tal, y se empieza a desarrollar el automóvil en Estados Unidos a nivel masivo. En Europa es durante ese periodo, después de la Primera Guerra Mundial, empiezan algunas marcas ya a fabricar coches pequeños, Citroën, por ejemplo, MG en Gran Bretaña, y, perdón, he dicho MG, no, Austin en Gran Bretaña, Fiat también en Italia, y luego la gran idea del nazismo, de Hitler, de hacer el coche para el pueblo, que es el Volkswagen, que por cuestiones de guerra no puede empezar a realizarse antes y se traspasa después de la guerra. Pero es, digamos, el periodo de expansión del automóvil, el primer gran periodo de expansión se produce entre las dos guerras mundiales. Y además a las circunstancias de que a Alemania, lógicamente, la pilló en medio, se vio dividida por la mitad. ¿Y sí, ahora qué hacemos con la mitad occidental y con la mitad oriental? Y no me refiero en términos políticos, sino de industria en este caso. Sí, Alemania evidentemente pierde la guerra
y lo pierde todo, porque pierde prácticamente toda su capacidad productiva ha sido terriblemente bombardeada y por lo tanto queda prácticamente sin fábricas en condiciones, ¿no? Además queda repartida, es decir, tanto el territorio de Alemania como su capital, Berlín, se dividen en 4 partes, una para cada uno de los ganadores de la guerra, y mientras que las 3 partes, digamos, occidentales se unifican en lo que será la República Federal de Alemania, la parte que queda bajo administración soviética, los rusos dicen, no, aquí vamos a crear un país distinto. Tiene gracia. El nombre me encanta, República Democrática. Exacto, que quede, digamos, en nuestra parte y en nuestra zona de influencia. Y lo mismo sucede con Berlín, queda dividida en 4 partes, 3 se unen un poco entre sí, a pesar de que cada una tiene un poco su idiosincrasia, la americana, la francesa y la británica, pero la parte del Berlín este, que queda bajo influencia soviética, queda dentro como capital de la República Democrática Alemana. Además, Berlín está completamente rodeado por el territorio de la República Democrática Alemana, está dentro de la RDA. De ahí que se construya el muro de Berlín, que separa las 3 zonas, digamos, administradas por los países occidentales, quedan aisladas por el muro, que las rodea completamente, dentro de la República Democrática Alemana. Además de Berlín, en el este de Alemania, en la nueva República Democrática Alemana, quedan algunas fábricas de marcas occidentales, que tienen su, digamos, su NIF, que no existía en aquella época, pero su sede fiscal, digamos, en la República Federal, y quedan en territorio soviético. ¿Qué sucede ahí? Bueno, los rusos hacen 2 cositas. Ellos tienen una industria del automóvil prácticamente inexistente. Tienen algunos acuerdos para fabricar camiones en algunas zonas, sobre todo de cara a un empleo pensando ya en la guerra, pero también de cara a un uso muy, digamos, muy de servicio público. Y lo que hacen después de la guerra es empezar a pensar de qué manera van a motorizar los países del este de Europa. Empezamos por Alemania, ¿vale? Por la Alemania Oriental. Allí quedan esencialmente 3 plantas. Hay 2 del grupo Auto-Union que quedan en territorio oriental, una de DKV y la otra es de Horch. Y luego hay otra planta que era de BMW. Una planta que estaba en Sajonia, creo, de BMW, en la que los rusos dicen, bueno, aquí estábamos haciendo BMWs, estábamos haciendo el BMW 328, pues vamos a seguir haciendo el BMW 328. Es decir, cogen las piezas de estampación, los chasis, tienen ahí los planos de los motores y se ponen a hacer BMWs 328. Porque tenían hasta los logotipos allí, todo, las claro, chapas, pues ya la ponemos, tenían, ¿no? Lo tenían absolutamente todo y dijeron, bueno, tenemos que empezar a volver a hacer cosas en esta fábrica, pues vamos a fabricar BMWs 328. Es que está buenísimo, Y entonces, claro, BMW, que a duras penas en Múnich está empezando también a remontar y que empieza a hacer coches pequeñitos, a ver de qué manera reconstruye la fábrica y empieza, se da cuenta de que al otro lado del muro, en otro país, hay unos señores que están haciendo BMWs 328. Y claro, la familia Quant de BMW dice, perdón, esto, claro, es una empresa además, la del este, nacionalizada por el Estado, como todas las empresas que quedan en la zona, claro, digamos, oriental, se nacionalizan, porque el comunismo funcionaba de esta manera, ¿no? Entonces, BMW descuelgan un teléfono y llaman, y dicen, oiga, a ver, que ya sé que la fábrica la hemos perdido, pero es que están haciendo ustedes coches con nuestra marca. Y claro, digamos que queda un poco feo. Y en el otro lado les dicen, bueno, es verdad, tiene usted razón, no habíamos caído, un pequeño detalle sin importancia, niño, en el que no habíamos caído, pero bueno, no se preocupen porque esto lo vamos a arreglar muy rápido. Y entonces, en el otro lado, cogen el escudo de BMW, se lo miran así con la estrellita de la hélice y tal, y ven que pone BMW, y dicen, ¿dónde estamos? ¿En Eisenach? Vale, pues le quitamos la B, ponemos una E, Eisenacher Motorenwerke. ¡Pum! Vuelven a colocar la chapa y siguen haciendo BMWs 328 con una chapa idéntica a la de BMW, pero con una E en lugar de la B. Boris, arreglado. Arreglado. Venga, seguimos. En Alemania Oriental queda esta planta, que es la que va a desarrollar a posteriori los modelos de la marca Warburg. No sé si la conocéis o no, pero había una marca que se llamaba Warburg en Alemania Oriental, que llegaron a venderse aquí en España los coches
a principios de los 80, los coches con motores tricilíndricos les llamaban el Mercedes del Este. Llevaban un motor de 1 litro, 3 cilindros, 2 tiempos, coches de 3 metros mucho, 4 metros poquito, unas berlinas y unos familiares que eran, bueno, coches muy cutres, pero que eran lo mejor que se fabricaba en la República Democrática. Porque en las otras 2 fábricas de la zona, que eran las que habían pertenecido al grupo Autounión y que también quedan, empiezan a fabricar DKVs. Lo mismo que BMW, pero con DKV. Entonces ahí no sé si DKV se quejó o no se quejó, porque lo que hicieron rápidamente fue empezar a plantearse cómo vamos a hacer un coche que permita la motorización masiva de este nuevo país que hemos creado, que es la República Democrática Alemana. En la planta donde se acabaría fabricando este coche, lo primero que se hace es un coche que se llama Sachsenring, que es una berlina de 3 volúmenes relativamente moderna, bastante pintona y que es un coche de lujo, casi, para la época y la zona, pero casi un coche de lujo, podría haber pasado perfectamente por un BMW de aquella época, que emplea numerosos componentes de origen NSU y tal, pero que lo fabrican solo durante 2 o 3 años, porque luego interviene el Comecon. Comecon es una organización, es una asociación de los países del este a nivel económico, que lo que hace es planificar la economía. Y no solo cada uno de los países tenía una economía planificada, porque lo que se busca en aquella época es que todo el bloque sea autosuficiente en la fabricación de componentes, por lo tanto no depender de los intercambios comerciales a nivel internacional, buscan, digamos, una autarquía de todo el bloque, y lo que hacen es establecer que los distintos países hagan cosas distintas para todos. Por lo tanto, si resulta que hay que hacer coches de lujo para los dirigentes del partido, para los directores de fábricas, para los directores de sindicatos, es decir, para toda aquella gente que tiene un cierto estatus dentro del Partido Comunista y que necesita un vehículo que le represente, con una cierta representación, pues eso vamos a adjudicárselo a un par de fábricas, no de marcas, sino de fábricas. Sí, porque eso se hace mucho a nivel de marca. Claro, ahí lo que todas las fábricas pasan a ser del Estado, y es ahí donde se empiezan a trabajar en ese sentido esta, digamos, contribución común al bien común, ¿no? Entonces, esta empresa que fabricaba los Sachsenring, de golpe recibe un aviso y le dice, no, se acabó, no fabriquéis más coches. Porque hemos considerado que los coches de lujo aquí los van a fabricar Volga en la Unión Soviética y Tatra en Checoslovaquia. Y por lo tanto, con esto ya nos basta. Por lo tanto, los Sachsenring no los necesitamos para nada. No os preocupéis, miembros del Partido Comunista de Alemania Oriental, de la Stasi y de no sé qué, que os vamos a mandar Tatras. ¿Vale? Pero Sachsenrings ya no vamos a hacer más. No os preocupéis porque lo que necesitamos es que esa planta se dedique a hacer el coche que va a motorizar la República Democrática Alemana y, ojo, y a aprovechar toda la red de autopistas que nos dejó hechas el nazismo, que fue uno de los elementos, no clave, pero sí de desarrollo que impulsó el gobierno de Hitler. Porque, a ver, antes de que llegase el famoso Comecon, que tomó esta decisión de repartir por los diferentes estados del bloque soviético qué tipo de producto y qué tipo de vehículo se iba a desarrollar para todo el bloque, digamos, comunista. Antes de esto, era un poquito más filosofía de cada cual que haga lo que buenamente pueda, por lo que has contado antes, o era simplemente aprovechar las fábricas que nos quedaban en territorio conquistado y ir tirando. Pero eso solo pasa en la República Democrática Alemana, digamos, ¿vale? En el resto, digamos, la única industria que hay en el bloque del Este antes de la creación del propio bloque del Este está esencialmente en Checoslovaquia. Checoslovaquia tiene 2 marcas importantísimas a nivel europeo, que son Skoda y Tatra, y prácticamente no hay nada más. En la Unión Soviética, se han empezado a fabricar algunos camiones, pero poco más, y en el resto de países del área,
No hay nada. Hay simplemente una empresa en Yugoslavia que se llama Zastava, que está en Serbia, que después ya hablaremos de ella, pero que en ese momento lo único que está haciendo es montar unos camiones Chevrolet que venían de Estados Unidos bajo licencia y los montaban allí y poco más. Es decir, no hay industria del automóvil como tal en la Europa del Este más que en Checoslovaquia. Y por eso hemos empezado por Alemania Oriental, porque es allí donde quedan las fábricas necesarias para poder iniciar esa producción. Comprendido. Entonces ¿Vale? llega el Comecon con la mentalidad esta soviética Sí, absoluta imperial de vamos a decidir quién hace qué para correcto, quiénes, ¿no? correcto. Y entonces a los alemanes orientales les quitan el Sachsenring, les permiten seguir fabricando esos DKV que evolucionan después en los Warburg, porque son coches, digamos, de tamaño medio, y intentan la historia de la motorización masiva con un coche que seguro que todos conocéis, habéis oído hablar de él, lo habéis visto miles de veces, sobre todo los que habéis ido a Berlín, que es el Trabant. El Trabant es un coche que cuando aparece es muy moderno, es un cochecillo de 3 metros y poco, con carrocería de 3 volúmenes, hay también un familiar, y luego hubo también uno que se llama Trabant Tramp, con A, no con U, que con unas cadenitas, que era como un Meari, Sí. que salió como vehículo militar capaz de ser tirado en paracaídas y que luego se hizo una versión civil. Pero el Trabant es un coche con un motor de 600 centímetros cúbicos, de 2 tiempos, de 2 cilindros, que apenas alcanzaba los 100 kilómetros por hora, pero que era tracción delantera, que es poco habitual en esa época, sobre todo en coches pequeños, y que tiene la particularidad de que es uno de los primeros coches del mundo que tiene carrocería plástica. La carrocería del Trabant está hecha con un material que se llamaba Duroplast, que era resina con fibra de algodón. Una cosa que tenía una consistencia muy similar a la baquelita, una cosa muy parecida, que por lo tanto era muy dura, como carrocería. No pesaba mucho, pero era dura, pero claro, tenía el inconveniente de que no se deformaba. Claro, Entonces, se cualquier trompazo con un Trabant, el que iba dentro se llevaba todo el impacto. Y además se rompía como se rompe el plástico, ¡pop! Sí. Así de Bueno, golpe, ¿no? es como los automóviles de competición de fibra de carbono, pero un poquito más frágiles. Sí, Ligeramente sí. más Un frágiles. poco más pesado, un poco más poquito- rudimentario, por así un decirlo. poquito más ¿no? letal. Correcto. Hacia adentro. Sí. Bueno, pues el Trabant, que con los años acabaría convirtiéndose un poco en el símbolo de la libertad de los alemanes orientales, porque cuando cayó el muro y se abrieron las puertas, todos pasaron a conocer Berlín Oeste con sus Trabant, ahí todos con el cochecito. Era un poco... Fue como el 600 aquí, ¿no? O como el 500 en Italia, o como el 2 caballos en Francia. Es el coche que puso ese país sobre ruedas, como el Volkswagen en la otra Alemania. Pero claro, con la economía del este. Se cuentan casos de que, por ejemplo, había abuelos que encargaban un Trabant para su nieto, cuando el nieto nacía. Porque había listas de espera de 12 y 15 años para llegar a obtener un Trabant. Madre mía. Ese coche costaba lo que 7 veces el sueldo medio de un trabajador en la República Democrática Alemana un año. Es decir, tenías que ahorrar todo lo que cobrabas en 7 años para comprar un Trabant. Y era lo único que había a la venta. Entonces, claro, puedes imaginarte cómo funcionaba el mercado de segunda mano y, sobre todo, el mercado de pedidos aceptados en ese país. Es decir, si conseguías que te aceptaran un pedido y te sí, te entregaremos tu Trabant dentro de 7 años y 4 meses, ¿vale? Eso, a medida que se acercaba ese momento, había una posibilidad de venderlo por precio astronómico a alguien que quisiera comprar ese coche también. O sea, que tenías que esperar, por ejemplo, 7 años para recibir un coche que costaba 7 años de tu sueldo. Correcto. Sí. Así era y eso fue la causa principal de expansión de la motorización de los alemanes orientales. O sea, que imaginaros, ¿no? Sí que es verdad que, claro, había un mercado, además, de segunda mano notable. Y, de hecho, del Trabant se fabricó casi 1 millón de coches. De manera que realmente hubo muchos. Todavía quedan
porque ahora la gente los restaura, es un poco Sí, los poco alquilan snob, ¿no? para turistas en Berlín. Como toda esta gente que si tiene una casa en Cadaqués y no tiene un Meari aparcado en el parking, parece que no es nadie. Pues ahora en Berlín pasa un poco lo mismo y hay que tener un Trabant, ¿no? Si tienes 3 o 4 coches, uno tiene que ser un Trabant. Además se organizan tours de la ciudad y vas con tu Trabant siguiendo unos cuantos y van diciendo, mira, el monumento del Holocausto y la puerta y el no sé qué, el Parlamento y no sé cuánto, y vas circulando con esos trastos que además son súper contaminantes y que son ruidosos. Bueno, pero son un símbolo también. Pero son un símbolo, efectivamente. De hecho, hay un pequeño museo incluso. Y son muy simpáticos, la verdad. Del Trabant y son graciosos. Sí, sí, sí. Bueno, pues ese es el coche que motorizó a la Alemania Oriental desde el año 60 y tantos que sale hasta el 91 que dejan de fabricarlo. Y desde el primer día hasta el último, bueno, hay un par de rediseños pequeñitos y hay un par de mejoras del motor, de aumentos de cilindrada y de potencia. Los últimos ya pasan de 100, llegan a 110, pero esencialmente el coche es el mismo, como el escarabajo. Es justo lo que te iba a decir. Digo, hay un paralelismo con el escarabajo sí, de Volkswagen. Sí. Con un matiz, y es que el Trabant, claro, no se exporta No. del mismo modo que el escarabajo, ni se fabrica en México ni en Brasil, por ejemplo, como el escarabajo, porque las exportaciones, las pocas que pueden haber, porque evidentemente el mercado alemán mercado alemán oriental tira mucho de él, acaban exportándose pues, a Rumanía, a Bulgaria, a Hungría, que son además países sin producción propia, que lo que reciben son coches que se fabrican en otros países del este de Europa, ¿no? Esto es Alemania Oriental, es lo que sucede. De hecho, en Alemania hay dos grandes marcas, que son Warburg y Trabant. Las dos, Warburg fabrica dos coches distintos durante toda su vida. No es evolución de otro, pero son solo dos. Y Trabant solo este. El Trabant 601, que primero se llamó 600, luego 500, antes 500 no sé qué. Hay una pequeña evolución. Y justo antes fabricaron un coche que se llamaba AWLK o ZK o algo así, que era lo mismo, con carrocería ya de Duroplast, fue el primer coche del mundo con carrocería de fibra, el antecesor, pero todavía con chasis de madera. Es decir, viene de la Segunda Guerra Mundial. No había escuchado hablar de este coche, chasis de madera. Sí, después del Sachsenring empiezan a fabricar este coche porque a la gente, a los ingenieros, les viene un señor del Partido Comunista y les dice, tenéis que hacer un coche de 4 plazas, de que vaya a 100 por hora, que pese menos de 600 kilos y que se pueda vender por menos de tantos marcos. Y claro, se explota la cabeza porque no han hecho un coche nunca ellos. No, simplemente han cogido cuatro piezas de DKV y han montado el Sachsenring aquel, pero no. No sé si se podría repetir esa historia en la actualidad, no lo sé yo. No lo sé. No lo acabo de ver, ¿eh? Yo no. Pero estos plegos de condiciones tan divertidos, el del 2 caballos fue muy parecido, ¿eh? Y el del Volkswagen exactamente igual. Hitler le dijo a Porsche, quiero esto y esto, venga, espabila, ¿no? Y luego veremos de dónde sale el escarabajo, porque también sale del este de Europa, aunque antes. Pero claro, el Trabant es eso, y cuando les dicen eso, lo que hacen es coger el chasis de madera que ya tenían de los DKVs de preguerra y dicen, bueno, pues vamos a hacer aquí una carrocería de esta de plástico, y mientras tanto, nos ponemos a desarrollar el coche que realmente cumpla con eso. Y con ese pequeño coche puente, digamos, ganan un poco de tiempo y al final acaban haciendo el Trabant, que es el que todos conocemos como uno de los, digamos, grandes símbolos del automovilismo en la Europa del Este. Cerramos Alemania y nos vamos a la Unión Soviética, aunque también tiene lío con Alemania. En la Unión Soviética solo hay una fábrica de coches que es la que después será la Moskvich. En esa fábrica se hacen esencialmente camiones y algunos modelos de Ford. Ford, antes de la guerra, Henry Ford le daba igual que hubiera habido una revolución bolchevique en Rusia, le importaba 3 pepinos, porque él lo que quería era que sus coches llegaran a todo el mundo. Y de hecho, Ford es la gran licenciataria del mundo en la época de preguerras, ¿vale? Es decir, se abre una fábrica de Ford en Francia, una en Gran Bretaña, una en el puerto de Santa María, no sé si lo sabías, pero hubo una planta de Ford en el pueblo de Santa María que hacía camiones tipo T, que luego se traslada a Barcelona y que acabará siendo la fábrica de la Pegaso y tal, ¿vale? Es decir, Ford lo que hace es expandir, y lo mismo hace en América del Sur, en cualquier sitio donde haya una fábrica capaz de fabricar el Ford T y después el Ford A, él vende la licencia.
Y a los soviéticos también les vende una licencia para empezar a hacer el Ford A en una fábrica cerca de Moscú, que después de la guerra se va a convertir en Moskvich. El primer modelo de Moskvich. Además de estas plantas que había que quedan en la República Democrática Alemana, hay una cuarta que es de Opel. Opel tenía también una planta en el este que fabricaba coches. Entonces, los soviéticos, cuando llegan allí y la ven, que está la cosa, han bombardeado, pero todavía está un poco potable, lo que hacen es desmontan la cadena de producción entera, la suben a trenes y se la llevan a Rusia. ¿Era la del Kadett? Pues... La del Opel Kadett. La del Opel Kadett K38, es decir, el primer Kadett, el Kadett de preguerra. Sí, entonces, y se llevaron... Todo. Todo. Mudanza. Dejaron las paredes en la planta. Sí. Cogieron toda la línea de producción entera, desde las prensas de estampación hasta el destornillador para ponerle la última pieza. Todo. Se lo llevan todo a Rusia. Lo que me pasó a mí cuando me divorcié. Justo lo mismo. Pues eso. Y se lo llevan como reparación de guerra. ¿Vale? Dicen que aquí nos habéis estado dando pal pelo, habéis matado 14 millones de tíos aquí, y esto nos lo llevamos porque necesitamos hacer coches. Y el primer coche que se fabrica a nivel, no masivo, pero que se empieza a fabricar en la Unión Soviética después de la guerra es el Moskvich, que es un Opel Kadett. Es exactamente igual que el Opel Kadett porque todo lo que es la utilería para hacer ese coche se la llevan de Alemania y se la llevan a Rusia, la montan en Rusia y empiezan a fabricar el coche allí. Entonces, Moskvich va a ser durante un tiempo en Rusia, en esa época, en la Unión Soviética, hay que distinguir dos periodos. Uno que va desde después de la guerra hasta el año 1966 y el que va de 1966 hasta la caída del comunismo en los años 90, ¿no? En el primero hay esencialmente tres marcas productoras. Una que es esta Moskvich, que digamos que ya viene de antiguo porque estaba haciendo estos coches de Ford bajo licencia, y que después de la guerra empieza con los Kadett y que va a continuar con una serie de coches de diseño propio. Primero los Moskvich 400, después los 420, que son coches muy simples mecánicamente. Llevan el motor transversal delante, tracción trasera, suspensiones por ballestas, frenos de tambor, es decir, coches sencillos, pero sobre todo muy robustos, capaces de aguantar pues el clima, sobre todo, y las pésimas carreteras que hay en la Unión Soviética en aquella época. Digamos que Moskvich hace la parte media. Coches que se dedican esencialmente, los hay en berlina, en familiar, hay furgonetas, hay ambulancias, hay todo tipo de variantes de carrocería, y estos coches se dedican esencialmente a cargos intermedios, a coches de empresa, en algunos sitios a taxis, ¿vale? Es la necesidad de tener un coche medio para eso. Por encima están los Volga. Los Volga, que los fabrica la marca Gaz o la empresa Gaz. En Rusia, Gaz, Baz, Uaz, todos terminan en AZ porque AZ significa fábrica de coches. Y la primera letra significa el sitio donde están, ¿vale? Entonces, Baz, por ejemplo, que es la futura Lada, fabrica sus coches en la zona del Volga, entonces la V significa Volga. En el caso de Gaz, que fabrica coches que se llaman Volga, pero no en la fábrica de Volga, se llama Gaz porque la G inicial significa Gorky, porque están en la ciudad de Gorky. O UAZ, por ejemplo, la U significa Ulyanovsk, que es donde está la fábrica, ¿vale? Por lo tanto, las empresas estas, son empresas todas estatales, por supuesto, se llaman con estas siglas, que la AZ siempre está detrás, pues fábrica de automóviles, y la primera es el sitio donde está, ¿no? Estábamos con Moskvich en medio, y los que están por encima es Volga. Volga se dedica a hacer, sobre todo, vehículos militares, todoterrenos, pero también hace dos turismos. El primero es un coche que se llama Pobieda, que significa victoria en ruso, y que es un coche grande, que es el primero que se destina
eso, pues a motorizar a los cuadros del partido, a la gente importante, ¿no? Um, es un coche desarrollado sobre base Ford antigua y por lo tanto muy parecido a los Ford de posguerra americanos. Coche así con líneas muy redondas, muy feote, pero también con un motor menos potente, muy robusto para la situación de la Unión Soviética. Y por encima tienen otra línea de vehículos que son lo que llamamos limusinas de aparato. Es decir, coches para los mega altos jefes del partido y que sobre todo son aquellos que participan en los desfiles. Hay dos fabricantes de estos coches que primero tienen un aspecto muy americano porque en realidad son coches hechos a mano y estampados siguiendo un americano al lado, o sea, mirándolo, sí, aquí tenemos que hacer esto un poco más largo, esto un poco más corto, porque al final acaba encajando todo, motores que originalmente eran de camión, bueno, en fin, lo que hay en ese momento, la tecnología que tienen, y hay dos fabricantes de limusinas de aparato, que son uno Gaz, la misma marca que era los Volga, primero los Pobieda y luego los Volga, y luego la segunda, que se llama Zil, que es una fábrica de camiones, que estos hacían camiones y que también tiene un pequeño departamento que hace esto, limusinas para los miembros del partido, algunas descapotables para poder desfilar allí ¿vale? En las manifestaciones esas del ejército que hacían. Sí. Hay descapotables, hay landaulets, este tipo de. Con 6 puertas incluso. Son limusinas solo para desfiles. Estaba pensando, claro, porque esto era la Rusia comunista, pero aquí hemos hablado de coches para altos cargos del partido y tal, coches de servicio público, pero coches para la gente poco, ¿no? Sí, también los hay. Ah, sí. Sí, el tercer nivel es la ZAZ. La ZAZ es una marca que se crea... Bueno, es una marca, no, es una fábrica, ¿vale? Que se crea ex profeso para hacer un coche pequeño. Entonces, al estilo del este. Es decir, con lo que hay en esos momentos. Entonces, hay que hacer un coche pequeño para motorizar también al país. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues hay un coche en Italia, que lo acaban de lanzar, que se llama Fiat 600, que es pequeñito, lleva el motor trasero, 4 plazas y tal, y en Rusia vamos a hacer esto. Y entonces, como si fueran chinos, copian. Y la ZAZ, el primer coche que hace, es un coche que es prácticamente idéntico al Fiat 600 italiano, con un poco más de culito, por detrás parece un 850 redondeadito, pero lo miras por delante y lateralmente y es un Fiat 600. O sea, hablamos aquí de copia, no de licencia. No, copia pura. La licencia vendrá luego. Esto es copia pura. Y ZAZ, que es una fábrica que está en lo que hoy es Ucrania, empieza a fabricar este coche, que es el ZAZ, que se llama Zaporonets en ruso, y que es, digamos, un poco el coche del pueblo, pero también es un poco el coche que todo el mundo tiene y del que todo el mundo se ríe, porque es un coche muy poco fiable, es lo que hay. En aquel momento se hace con la tecnología que tienen, porque una de las características de la economía planificada soviética y de todo lo que le envuelve es que cuando tienes un producto, en la manera de pensar de la gente que lideraba esos países en ese momento es, ¿qué necesitamos? Necesitamos hacer coches pequeños, muy bien. Necesitamos hacerlos de un determinado precio para que la gente los pueda comprar y con unas determinadas características. Muy bien, ya lo tenemos, ya lo hacemos. Vale, pues ya lo tenemos, ya lo hacemos. Es decir, no pensamos que hay que ir mejorándolo, que hay que ir cambiándolo, que a lo mejor podemos presentar un modelo nuevo, que sea más atractivo. ¿Por qué? Si al fin y al cabo todo el mundo es igual y todo el mundo tiene que comprar un coche con que hagamos uno, ya nos vale. Claro, desde la perspectiva comunista no basada en el lucro ni en nada más, sino simplemente... ¿Para qué necesitamos que este coche sea mejor? O sea, más atractivo, para que alguien diga, no, yo quiero este que es no. Incluso seguro. Claro, si solo vamos a vender uno, total, pues lo hacemos de acuerdo con las necesidades que tenemos o que consideramos que tendrá el usuario que lo tenga y vamos fabricando. Bueno, cuadra totalmente con la ideología comunista. Las cosas como son, eso no se le puede reprochar. Entonces, solo fabricamos, es decir, no tenemos una I+D detrás que piense en cómo mejorar eso. No hay un estímulo. No. Podemos a lo mejor mejorar un poco la manera de producción si se nos ocurre alguna cosita, pero
el producto Pero ¿y el tema de la seguridad? Ya nos vale. El tema de la seguridad sí sería importante, porque al final es la población. Bueno, sí, pero claro, es que supongo que Caza el- al final tú no puedes mejorar algo o pensar en si no tienes quien lo haga. Ya. Es decir, si tú montas una fábrica para fabricar esto y lo máximo que tienes que hacer es estamparle el logo de Carfax, tú puedes poner a unos señores a fabricar y a unos señores que estampen el logo de Carfax y ya tienes el producto hecho. Es lo que has pedido, es lo que tengo. Vale, si solo tienes esto, si solo vendes esto como botella, ¿para qué necesitas una botella más grande o de cristal o de que alguien pueda decir, no, no, es que yo la quiero de cristal? Porque va a ser... No, ¿por qué? Si esto para llevar agua ya te vale, ¿no? Pues este es un poco el pensamiento. Entonces, en las fábricas no son empresas, son fábricas. Sí, claro, el Que objetivo... una vez tienen no- el producto no hay a lucro, fabricar, claro, fabrican. Entonces, no hay nadie que piense en I+D, que haga ingeniería, que haga algo. De hecho, fíjate que a pesar de todo, hay gente que hace cosas. Y de hecho, del Trabant se presentan 2 prototipos a lo largo de la vida del Trabant, 2 prototipos que hacen los pocos ingenieros que están en la compañía, hacen unos prototipos de coches más occidentales, con carrocería hatchback, más redondeado, pequeñitos igual, ¿eh? Pero con un frontal, o sea, mucho más moderno, más aerodinámico, pensado para que pese menos, para que sea... Y cuando presentan el prototipo nuevo, la gente que tiene que tomar las decisiones le dirá, ¿esto qué comporta? Dice, bueno, no, claro, tendremos que parar la producción durante 3 meses o 4 o 7, porque habrá que adaptar las líneas, tenemos que quitar las matrices de la estampación, tenemos que poner estas nuevas. Bueno, pero ¿esto cuánto tiempo vamos a estar parados? Bueno, pues a lo mejor 1 año o 6 meses, no lo sé, iremos muy deprisa, 7 meses. Pero si tenemos una lista de espera de 10 años, Al gulag. ¿para qué? No, ¿para qué vamos a parar la fábrica si tenemos una lista de espera? Para hacer otra cosa cuando esto ya nos vale, ¿no? Exactamente, ya sirve. Entonces, pero este es, no. es el gran problema, que es lo que acaba matando a toda esta industria, cuando un día se cae el muro y vienen unos señores de Volkswagen, de Opel, de Ford y de, no sé, de Alemania. Hola, no, que venimos a vender coches, pasen. Claro. Claro, evidentemente lo que hay allí no es competitivo y todas se caen, desaparecen todas, ¿vale? Estábamos en Rusia, donde tenemos estos fabricantes pre 1966. Y ahora verás por qué nos iremos a 1966. Pero antes, déjame pasar por el país que era, digamos, el más avanzado a nivel de automóvil en toda la zona, que era Checoslovaquia. En Checoslovaquia existen esas 2 marcas, que son Lada y Skoda. Tatra y Skoda. Tatra es probablemente una de las marcas más avanzadas tecnológicamente que existe en el periodo de entreguerras. Tienen un ingeniero austríaco que se llama Hans Ledwinka, que es un auténtico crack, puede estar perfectamente a la altura de Ferdinand Porsche a nivel de ingenieros. De hecho, colaboraron durante mucho tiempo. Y él había estado en otras marcas alemanas, pero vuelve después a Tatra, en una época en la que Tatra forma parte, Checoslovaquia forma parte del Imperio Alemán, porque el nazismo, una de las primeras cosas que hace es anexionarse Checoslovaquia, ¿no? Y Ledwinka trabaja, es el que inventa el chasis de viga central, es decir, un chasis donde en lugar de largueros y travesaños hay una viga central a lo que se ancla todo y se pone la carrocería encima. Es, digamos, un pre-monocasco, que no es monocasco todavía, pero que funciona más o menos igual. Por ejemplo, el primer Alpina 110 tiene un chasis de viga central, luego con la carrocería de fibra encima. Esto lo inventa Ledwinka y es el primero que trabaja realmente la aerodinámica. Los coches aerodinámicos se empiezan en Estados Unidos con los Chrysler Airflow, pero antes Ledwinka en Tatra ya empieza a crear esos coches aerodinámicos con motor trasero, motores traseros refrigerados por aire, una tecnología que en aquellos momentos es puntera. Y Tatra es una marca muy avanzada que fabrica coches realmente buenos. De hecho, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, diseña un coche pequeño con motor trasero redondeado, tracción trasera, motor boxer, refrigeración por aire. Me resulta familiar. ¿Verdad que sí? Bueno.
Cuando eso se lo preguntaron a Ferdinand Porsche dijo, bueno, sí, yo miraba así un poco por encima del hombro, como Letvinka también miraba así un poco por encima del hombro, como quitando la importancia. Sí. Pero el hecho es que Tatra presenta una querella por plagio cuando después de la guerra Volkswagen lanza el Volkswagen. Y dice, este coche es mi coche. Esto lo ha hecho el señor Porsche, de acuerdo, pero yo ya tengo este prototipo hecho años antes y esto es un plagio. En el momento en que cae todo el tema del... Se lo presenta, no he dicho después, no, lo presenta justo antes de la guerra. Cuando se cae todo, pues se va todo al garete y por lo tanto eso se queda ahí. Pero después vuelve Tatra a presentar claro, porque el Volkswagen lo que hace es recuperar el escarabajo después de la guerra. Y Tatra dice, que ya os había dicho antes que esto es mío, y ahora lo volvéis a hacer. Esto al final se resuelve en un acuerdo extrajudicial por el que Volkswagen paga 1 millón de marcos a Tatra. Años después. Y por lo tanto queda resuelto el tema. Pero en realidad el escarabajo, que es un diseño de Ferdinand Porsche, está claramente inspirado en el anterior de Levinka. Tatra, por lo tanto, es una compañía que fabrica camiones, además, y que es una de las más punteras tecnológicamente que existe en este momento en Europa. Skoda, no tanto. Skoda es más antigua. Viene de la época de Laurin and Clement, que son los dos fundadores. Luego se queda como Skoda. Pero es una marca de volumen. Es una marca que hace muchos coches ya en el periodo de entregas y que después obviamente queda nacionalizada como Tatra y como todas las demás que quedan en el este y se le encarga la fabricación de coches pequeños para Checoslovaquia, para esa zona y para la exportación a Hungría, Rumanía, Bulgaria, esos países, Polonia, que no tienen una industria propia. Mientras que a Tatra se le concede, digamos, la fabricación de coches para todos los dirigentes de todos esos países que no son la Unión Soviética. De hecho, hay una queja de los dirigentes del Partido Comunista de Alemania Oriental y de Polonia que dicen que los Pobieda estos rusos que nos estáis mandando para que nos movamos por aquí son un auténtico desastre. Y esto no puede ser. Y son muy malos. Y entonces el Comecon dice, bueno, aquí había unos que sabían hacer coches, ¿verdad? Estos de checos que sabían hacer, bueno, pues vosotros vais a hacer los coches de lujo para toda esta zona, ¿no? Y los Pobieda ya nos los quedaremos nosotros los rusos. De hecho, los Pobieda los exportan a Polonia y en Polonia la primera FSO, que es también es nombre de fábrica, lo primero que hace son Pobiedas con el nombre de Warszawa, con el nombre de Varsovia, y hace los mismos coches bajo licencia, que son unos coches de remoto origen Ford, hechos por los rusos licenciados a los polacos. Bueno, esto funciona, el este funcionaba así, ¿vale? Entonces tenemos en Checoslovaquia las dos marcas que un poco son más creativas a nivel tecnológico, ¿vale? Tatra sigue con esa línea del motor trasero todavía y después lanza ya una serie de berlinas que siguen con motor trasero, motores V8 refrigerados por aire en la parte trasera, tracción trasera, pero interiores de lujo, coches rápidos. Es sin duda lo mejor que se hace en el este de Europa durante todo este periodo son los Tatras checos. Y Skoda se pasa a la tracción y al motor trasero, hacía coches de tracción trasera y motor delantero, pero se pasa al todo atrás durante bastante tiempo y de hecho los Skoda que nos llegan, los primeros que nos llegan a España, todavía con el muro en su sitio, digamos, son estos coches de tracción trasera, los 105, los 120 LS, el 110, que era aquel un poco coupé de 2 puertas, y que tenían el maletero delantero con la peculiaridad de que abría de lado. No sé si ¿lo recuerdas o no? Aquellos Skoda que eran coches de 3 volúmenes, motor trasero con los pilotos verticales, doble faro delante, pues el capó delantero abría así, hacia uno de los laterales y era el maletero del coche. Luego volveremos a hablar de Skoda cuando veamos cómo entra dentro del grupo Volkswagen cuando termina, ¿no? ¿Por qué decía yo? Y esto es todo, ¿eh? Lo que hay en Europa del Este es esto. Es decir, dos marcas checas que más o menos van a ir un poco así a nivel tecnológico, el Trabant y el Warburg en Alemania Oriental, y en Rusia el ZAZ, que es un pestiño de coche para la gente, el Moskvich a nivel intermedio y los Volga para los taxis, la policía, el partido y los alcaldes, ¿vale? Muy bien.
Entonces se muere Stalin y un poco empieza la apertura y bim pam, y al cabo de unos años de la apertura hay alguien que dice, a ver, esto que estamos haciendo en este cochecito aquí que es muy cutre y el Moskvich que sí, que bueno, que más o menos y tal, pero nos hace falta realmente pasar a una nueva dimensión. No tanto en que estos coches no nos valgan, sino que lo que tenemos que hacer es pasar de hacer, pues yo qué sé, 50.000 ZZs, 20.000 Moskvich y 1.200 Volgas al año, a hacer más de 500.000 de coches, porque hay que motorizar el país y hay que mover a toda esta gente. Y entonces, en su pragmatismo, porque los comunistas otra cosa no, pero pragmáticos hasta cierto punto, en determinadas cosas lo eran, dicen, ¿qué tenemos aquí para hacer un coche de gran volumen, de gran serie, a precio, que podamos venderlo, que podamos, que la gente pueda pagarlo y tal? ¿Qué tenemos? Y miran a la derecha y miran a la izquierda y dicen, no tenemos nada. O sea, somos un país enorme, con una capacidad de poner los Sputniks en órbita y no sé qué más, tenemos una cierta capacidad, pero a nivel automovilístico estamos fabricando coches derivados de cosas que les quitamos a los alemanes en su tiempo y no tenemos, y unas cosas que copiamos a los italianos, pero no, es sorprendente porque no tenemos nada que hacer nosotros. Un en estado esto. como era la Unión Soviética, bueno, como incluso todavía es quitándole todas las repúblicas soviéticas, Rusia, o sea, con semejante nivel de población, de extensión geográfica, de recursos naturales, Sí. supuestamente mucho genio científico también, Sí, sí, sí. matemáticas, física, investigación nuclear. Tenían de todo. ¿Cómo estuvieron tan estancados? O sea, ¿es consecuencia quizás de la... No iba a decir opresión, le quitamos la O, de la presión del régimen político que no hubiese mayor desarrollo? Yo creo que no. O simplemente falta de interés. Es exacto, es lo que decíamos antes. Si estamos fabricando estos coches, Sí, era ¿para como- qué vamos a pensar en mejorarlos? Si lo que tenemos que hacer es ganar a los americanos e ir a la luna antes que ellos. Exacto. Claro. O sea, el planteamiento es este. Entonces, los coches, ¿para qué? Si no hay una economía de mercado, si no hay competencia. No habiendo competencia, que necesitamos un coche pequeño, uno mediano y uno grande. Pero con eso Vale. le dan la Muy razón bien. al final al capitalismo, de cierto modo. Bueno, sí. ¿No? Sí, al menos claro. en el tema de las necesidades del público. Bueno, pero el público se compraba un ZAZ. No había otra cosa. El que un podía, ZZ, sí. para Sí, un sí, sí, Zapronet. No había otra cosa. Sí. El que podía. Y- Llegaba a eso. El y que tenía compraba un la poco comida. más o podía llegar un poco más o tenía un carguito, pues entonces ese compraba un Moskvich. Vale, pero ¿qué? Sí. Si el que está como tú, o un poco más arriba, un poco más abajo, tiene otro Moskvich. Pues tú, ¿para qué quieres otra cosa? ¿No? Ya. Es este planteamiento. Comprendo la mentalidad, pero no deja de sorprenderme, aunque no hubiese un estímulo económico, evidentemente, ni de comercio, pero sí por puro deseo de evolucionar. No. Pero es que, claro, el Estado entiendo que no respaldaba nada, más bien lo contrario. Igual castigaba a quien se le ocurriese. ¿A dónde vas saliéndote de la cola? Correcto. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, no podemos hacer nada nosotros con lo que tenemos, no vamos a poder. Entonces, ¿qué hacen? Llaman afuera. Dice, oiga, a ver, que somos un poco raritos porque somos soviéticos y teóricamente estamos enfadados con todos ustedes, pero necesitamos a alguien que no solo nos haga coches, sino que nos venga con un proyecto llave en mano. Teóricamente estamos enfadados con todo usted. ¿Es eso? Entonces, hay 3 candidatos a eso. Me has pillado. 3 candidatos. Uno que es Volkswagen, otro que es Renault y el tercero es Fiat. ¿Vale? Y entonces se convoca un concurso en el que estas 3 marcas dicen, bueno, pues Volkswagen, pues el escarabajo, vamos a hacer los escarabajos para los rusos, pues como el Renault, pues presenta su proyecto y al final a quien le compran el proyecto es a quien mejor sabe venderse. Y cuando en una terna hay un italiano, Hombre. evidentemente el que mejor se vende es el italiano. Además, es un italiano con experiencia. Porque eso mismo que va a hacer en la Unión Soviética ya lo ha hecho antes. Ha hecho 2 pequeños ensayos que le han salido bastante bien. Y uno ya es en esa zona. Es decir, Fiat, antes de la creación del Lada, ha hecho lo mismo con SEAT en España, que es un régimen que, digamos, tiene poco que ver con el soviético, más bien está en las antípodas. Bueno, aunque al los final, extremos al final. sí, ¿eh? Los Al extremos final se se tocan. Y el otro es Zastava en Yugoslavia. Pero
En Yugoslavia lo que ha hecho es vender licencias. Es decir, Zastava ya tenía una planta, ya la tenía, y lo que hace es comprar las licencias de producción de Fiat. Y fabrica el 600, que allí se llamará 750 porque lleva un motor un poquito más potente. Fabrica sobre todo el 128, que aquí no llegó nunca, el 128 berlina, nos llegó el coupé a España, pero el berlina no. Desarrollan incluso una versión propia con portón trasero, que en Italia no existe, en 3 y en 5 puertas, en Yugoslavia. Y luego venden también el 1400 y el 1900, que era el 1400 es el mismo que llega a España, y el 1900 es el que aquí llega como SEAT 1500. Discúlpame, aclármelo. La diferencia entonces de la fórmula yugoslava respecto de la española. Es que aquí se monta la fábrica. Ajá. Es decir, allí la fábrica ya vale, existe. vale, porque decías bajo licencia, digo, bueno. Sí, sí, aquí también se construye bajo licencia, vale. pero aquí, o sea, el proyecto de la Unión Soviética se basa mucho en el proyecto español. Vale. Es decir, cuando Fiat viene aquí, el INI no solo le compra la licencia de fabricar coches, dice, no, es que tienes que hacerme la fábrica. Entonces, la fábrica de la zona franca de Barcelona la construye Fiat. El utillaje de la zona franca de Barcelona lo construye Fiat. Fiat viene y hace el pack completo. Es decir, trae la fábrica y el 1400. Y después, a posteriori, traerá el 1500, traerá el 600, el 850, 127. Es decir, pero la fábrica la monta Fiat. En la URSS hacen exactamente igual, pero tamaño XXL. Y en un sitio que le ponen el nombre de Togliatti, que era un dirigente del Partido Comunista Italiano, una especie de homenaje de estos tan aficionados son los comunistas, por lo de pues Leningrado y Stalingrado, sí. Crean Togliattigrado, porque como son italianos, pues vamos a tener un detallito con ellos, a ver si... Y en Togliatti, Fiat, la Fiat de Agnelli, monta la que en aquel momento es la fábrica de automóviles más grande del mundo mundial, que es la fábrica de Lada, que empieza la fabricación del Žiguli, así le llaman ellos, que no es otra cosa que un Fiat 124. ¿Vale? Es el mismo SEAT 124 que llega a España, exactamente el mismo, igual, no tiene... Hay unas pequeñas diferencias en cuanto a calidades, es decir, el acero ruso es de los Lada es más grueso para que soporte mejor la corrosión, está mejor tratado porque necesita antisal, antihielo, ¿vale? El motor es exactamente el mismo, es el monoárbol 1200 de Fiat de toda la vida, y la carrocería del coche es exactamente la misma que la del 124 italiano y la de nuestro 124. Hay una capacidad de producción de más de 500.000 de coches al año en esa fábrica. Se crea una ciudad que no existía, porque hay más de 50.000 personas trabajando allí. Personas que acuden de toda la Unión Soviética a trabajar en esa nueva fábrica que es la que va a motorizar la Unión Soviética. Y de hecho, el Lada 1200, que es el nombre que tiene como coche de exportación, porque crean la marca Lada para la exportación. Allí se llama Baz 21 no sé qué, y adiós muy buenas, un nombre de absolutamente de... ¿Dónde lo hacen esto? En Baz, vale, pues Baz 2422, porque era el nombre del código del producto. Adiós. Bueno, nos reímos, pero ¿cómo se llama este programa? El podcast de coches.net. Bueno, sí, es tan evidente como es un arranque, un arrebato de originalidad. Correcto. Pues es realmente eso, ¿no? Ahí empiezan las variantes, el familiar, que es exactamente igual que el familiar italiano, pero luego viene el Lada 1500, que es con motor 1500, obviamente, un poco más lujoso, con 4 faros, y a partir de ahí ese coche se mantiene en producción prácticamente hasta el año 2005, en diferentes actualizaciones. Se llama Riva, se llama Laika, se llama Nova en los mercados de exportación, pero no deja de ser el 124 de siempre, con un frontal distinto, una trasera distinto, coche de tracción trasera, en fin, el 124 tal cual, ¿no? Y ese sí es el coche que motoriza al pueblo de la Unión Soviética, porque a pesar de que es un coche relativamente grande, es más grande que el ZZ, clarísimamente, y es mucho más moderno, no deja de ser un coche relativamente sencillo y además muy amortizado. Por lo tanto, digamos, yo supongo que los Agnelli les cobrarían lo que les pareció,
pero la licencia no se la venden directamente y por lo tanto, bueno, pues vosotros ir haciendo, ¿no? Y por lo tanto ahí, bueno, sobre esa base es donde se crea realmente la motorización de la Unión Soviética. Y nos quedan otros 2 países en los que también hay industria propia. Por ejemplo, en Hungría no hay. En Hungría, después de la Segunda Guerra Mundial, se montan algunos microcoches de estos con motor de moto, unos se llaman balatón, que son muy feos, pero prácticamente nada más. En Bulgaria tampoco. En Bulgaria hay un intento cuando se monta Dacia, que ahora entraremos también con ello. Hay un intento de Renault de abrir una fábrica allí y ceder también licencia de producción, pero Renault les pone a los búlgaros la condición de que los coches no los exporten, los vendan únicamente en Bulgaria. Y al cabo de 10 minutos hay Bulgar Renaults por todas partes. Entonces dicen, bueno, se acabó. Y se acabó. Y no hacen más. O sea, esta es la aportación de Bulgaria, digamos, al automovilismo de la zona. Y otro gran país por tamaño, población y capacidad industrial también como Polonia. Sí, ahora entramos en los 3 que quedan, que son Polonia, Yugoslavia y Rumanía. Vale. En Rumanía hay una cosa muy curiosa que también te gustará saber. Polonia. En Polonia se crean 2 fábricas. Una para hacer los Powieda rusos, que se llaman Warszawa, y otra para hacer unos coches pequeñitos de diseño propio que se llaman Sirena, que son muy feos. Le llaman el Trabant polaco y realmente es eso. Es un coche del tamaño del Trabant, también muy discretito, con motor de 2 cilindros, el coche que tenía que motorizar Polonia. Pero bueno, entre que uno es un coche ruso cutre y el otro es una cosa hecha de cualquier manera allí, ¿qué hace Polonia? Lo mismo que ha hecho la hermana Rusia, ¿no? Y entonces llega a un acuerdo con Fiat y Fiat dice, bueno, a estos les hemos colocado el 124, pues a los polacos vamos a colocar el 125. Y les colocan el Fiat 125. El Fiat 125 parece una evolución lujosa del 124, pero no es verdad, no lo es. El Fiat 125 es una evolución del antiguo Fiat 1300, que no tiene nada que ver con el 124. De hecho, por ejemplo, la suspensión trasera es por ballestas, sino por muelles, el motor es distinto. Sí, y a los polacos les colocan el Fiat 1500 remodelado, que se llama 125 en Italia, que se parece mucho al 124, es una berlina, 3 volúmenes, prácticamente igual, con un motor 1300 en lugar de 1500, porque así es más baratito y más apañadito, y empiezan a fabricarlo donde fabricaban los Warszawas. Ahí empiezan a fabricar el 125. Y como coche popular, donde hacían el Sirena, que eran 2 fábricas, dicen, pues aquí os damos el 126. Que sabes que es un coche, es un microcoche. El 126 es el sustituto en Italia del 500 original. Y es igual, de tamaño. Es pequeñito, motor trasero, 4 plazas, 650 centímetros cúbicos, un cochecito. Aquí España llegó a venderse cuando se abrió el mercado en el año 82, cuando entramos a la Unión Europea, o íbamos a entrar en la Unión Europea, que se quitaron los cupos y hubo el divorcio Fiat-Seat. Entre los primeros Fiat que llegaron había algún 126, pero se vendieron poquísimos porque era un coche muy, muy, muy poquita cosa y prácticamente no se vendió. Pero en Italia fue un coche de mucho éxito y en Polonia también, porque ese sí que era realmente asequible. Además, los polacos hicieron una versión descapotable, hicieron un van sobre el 126, metiéndole una caja detrás, bueno, en fin, hicieron un montón de cosas sobre ese coche. Y esa fue la aportación polaca. Coches hechos sobre todo para consumo propio en este caso. No eran coches con una gran, digamos, con un gran volumen de producción, y los fabricaron hasta, bueno, el 126 lo fabricaron durante mucho tiempo y el 125 lo fabricaron hasta finales de los años 80, y entonces llamaron a Giugiaro y le dijeron, oye, ¿por qué no nos haces algo así, quede un poco mejor? Pues esto está ya como muy viejote. Y entonces hicieron un coche que se llamó Polonez, no sé si te acuerdas sí, o no, que era un coche sí, con carrocería de 5 puertas, este que era igual, era un 125 por debajo, pero la carrocería un poco más moderna, sí, 5 puertas, que era lo que se llevaba entonces, un hatchback para Europa y tal. Bueno, pues eso es lo que hicieron en Polonia. En Yugoslavia, lo que te he contado antes, es decir, esa fabricación bajo licencia de Fiat,
Pero Yugoslavia era un país un poco distinto al resto. Estaba con los no alineados, sí que era del bloque del este. O sea, había un gobierno comunista, pero no estaba tan metido en el Pacto de Varsovia. Tenía un estatus distinto. Sí. Bueno, y ahí fue un poco más fácil. Incluso Renault, durante la época todavía del este, montó una fábrica en Yugoslavia, que ahora está en Eslovenia y que es donde se fabricaba hasta ahora el Twingo, y que la están preparando para fabricar el nuevo Twingo. Cuando salga el año que viene el Twingo eléctrico, lo van a fabricar ahí. Fabricaron Clio, fabricaron R5, es decir, es una fábrica que está pues actualizada y que es la que se va a encargar de la fabricación del nuevo Twingo en Eslovenia. Y nos queda Rumanía, que Rumanía también era un país así como un poco díscolo, no tanto como Yugoslavia, pero un poco díscolo. Rumanía participó en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, por ejemplo, cuando hubo el boicot de la Unión Soviética y todos sus países satélites. Yugoslavia participó y Rumanía también, y Rumanía fue un poco la que se saltó la norma. Siempre se había dicho que la dictadura de Ceausescu en Rumanía, que al final acabó patas abajo y colgado como Mussolini, un poquito mal. Sí, era la dictadura más amable de todos los países del este. Se hablaba, sí, se comentó esa historia. Entonces, el pueblo estaba en desacuerdo. Hubo un momento, sí, un poco. Un momento en que Ceausescu decidió que, bueno, si todos los demás están llegando a acuerdos con marcas de tal para hacer coches aquí, pues yo también, ¿no? Y entonces habló con Renault. Y Renault hizo lo mismo que había hecho Fiat en la Unión Soviética, pero a un nivel menor, porque evidentemente Rumanía no era la Unión Soviética en términos de producción y de capacidad económica. Pero montó la fábrica de Dacia y les entregó el Renault 12 bajo licencia. Sí, porque aquí es donde empieza ya el debate de, pero entonces Dacia es una marca rumana o Dacia no? es una marca rumana, como Lada es una marca rusa. Es decir, Dacia es una marca que nace en Rumanía, que fabrica en Rumanía y que lo primero que hace son Renault 12 bajo licencia. Bueno, de hecho hizo unos cuantos Renault 8 primero, antes que el 12, para rodar la fábrica, pero eran CKDs, ¿vale? Es decir, venían desmontados desde Francia, los montaban allí, como ha hecho Ebro ahora, que ha empezado con los Cheris estos en CKD y que ahora empezarán a fabricar y a montar más, pues está todo inventado en la vida, ¿eh? Es decir, es el mismo proceso. En Rusia no, ¿eh? En Lada empezaron desde cero, porque hicieron una fábrica desde cero. Esta, para rodarla, primero construyeron el Renault 8 y después el coche licenciado fue el Renault 12. Al que le hicieron 1000 perrerías. Es decir, además de la berlina y del familiar, en Rumanía hubo un Renault 12 Coupé de 2 puertas laterales, que aquí no vimos ni en Francia. Hubo pickups sobre la base del R12 de 2 y de 4 puertas. Pickups de doble cabina sobre base R12. Me dejas helado, yo. ¿Vale? Hubo de todo. Hicieron 43.300 evoluciones del coche, ¿vale? Un montón de cosas. Cambiaron el frontal, cambiaron medio coche, rehicieron el interior, porque les duró Qué bueno. prácticamente toda la Sí, yo cuando me crié... toda la época, desde que se lanza el Renault 12 en el año 70 y pico hasta que se queda el muro, allí fabrican R12. Desconocía estas variantes porque yo cuando me crié en Sevilla había Renault 12 a patadas, el sedán y el familiar y los tal. dos que tuvimos aquí. El ranchera, como decíamos allí. Sí. Pero... ¡Wala! Sí, pickups de 2 y de 4 puertas. Y luego el coupé, que era así un poco sorprendente que hubiera un coupé en Rumanía, y en cambio en Francia no lo hubiera, ¿no? Y luego hay otra marca rumana que es la que te gustará, porque de esto hablamos. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la creación de Stellantis? Que pasamos, explicamos que había habido un intento de fusión que estaba prácticamente hecho y que al final se echaron los dos para atrás, de que Fiat tenía que comprar Citroën en los años 70. Ah, sí, un poco por obligación. Sí. Bueno, Citroën estaba muy mal en aquel momento y Fiat se ofreció a convertirse primero en partner antes de que Citroën la comprara Peugeot, ¿eh? Estamos hablando cuando Citroën que era una marca independiente. Tuvieron que comprar, prácticamente. Sí, con la época del SM y tal. Entraron en contacto y estaba prácticamente pactado que el siguiente paso después de la colaboración en determinados aspectos fuera la compra. Pero en Italia los sindicatos pusieron el grito en el cielo porque en aquel momento había una serie de problemillas laborales entre Fiat y dicen, con estos problemas que tenemos aquí, con lo que nos estáis racaneando, Agnellis de las narices, ¿ahora os vais a comprar la Citroën? Te queda mal. No.
Y los franceses, por su parte, dijeron, bueno, esto es nuestro buque insignia, la Citroën, la grandeur, ¿no? El DS, la tecnología, el boom, boom, todas estas cosas, y esto se lo vamos a malvender, a regalar casi a los italianos. No, 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 que lo compre Peugeot, ¿no? Y entonces se frustró Sí. esta posible inclusión de Citroën en el grupo Fiat, que ya tenía Lancia y Autobianchi en aquel momento y que hubiera incorporado. Bueno, pues durante esa época, Citroën tenía una gama que era el 2 caballos, el GS y el DS. Y estaba trabajando en el CX. Y en medio tenía aquellas cosas tan feas, el AMI 6 y el AMI 8 y no sé qué. Wow, sí. Y entonces Uf. buscaban un coche, querían desarrollar un coche sobre la base del 127 italiano que pudiera llenar ese hueco. Que pudiera estar entre los derivados, digamos, del 2 caballos, de todos los Citroën con motor de boxer refrigerado por aire delantero y suspensiones así, y el GS, que era un coche, pues segmento medio, 1100, ¿vale? Buscaban. Y empezaron a trabajar en un proyecto que quedó en nada, porque como se rompió el acuerdo, claro, dijo, ya no podremos trabajar con esta base, vamos a retrabajarlo con nuestra base propia, distinta, a ver qué hacemos. Y al final, ese proyecto evolucionó un poco más, vieron la posibilidad de trabajar sobre alguna base Peugeot, pero al final quedó abandonado. Abandonado completamente. Entonces, a finales de la década de los 70, hay una segunda oferta de Rumanía para hacer otra fábrica de coches. Y Citroën dice, ¿y si sacamos del cajón eso que queríamos hacer hace 7 años y se lo endosamos a los rumanos? Y se lo endosaron. Y crearon una fábrica que se llama Old Cit. ¿Cuál? ¿Cómo? Old Cit. Perdone. Old Cit. Que fabricó esos coches. Pero claro, en coches viejos ya. El coche era prácticamente un Visa de 3 puertas. Pero no tenía nada que ver con el Visa. Era muy distinto tecnológicamente. Y ese coche intentaron venderlo. Lo vendieron en Rumanía, pero no se vendió muy bien porque los rumanos querían R12s. Y al final, como las ventas en Rumanía eran más bajas de lo previsto y una fábrica comunista tiene que trabajar, ¿vale? Lo que hicieron es decir, vale, pues vamos a exportarlo a Francia. Y lo bautizaron como Citroën Axel y lo vendieron en Francia y en Bélgica. Se vendió poquito también, pero se vendió en Francia y en Bélgica un coche fabricado en Rumanía, de manera que los Dacia que hemos tenido no son los primeros coches rumanos que se vendieron en Europa Occidental, sino que fue el Citroën Axel, del que tú no habías oído hablar en la vida, a lo mejor. Me estás pillando. De algunos me acuerdo por puro viejo, pero de esto me estás pillando totalmente. Y por eso estoy encantado de estar sentado a tu lado hoy aquí. Pues este coche, al final, se acabó antes la Old Cit que la Dacia Ostras. inicial, porque luego Dacia sí que es verdad que evoluciona, hace unos coches derivados todavía del Renault 12 parecidos que se llaman Nova y Solenza, que son los coches que un poco aseguran la transición después, justo antes y después sobre todo de la caída del muro. Dacia es de las pocas marcas que sigue trabajando, digamos, intentando buscarse un futuro. El resto de la industria, prácticamente toda, no toda, pero prácticamente toda colapsa, ¿vale? Es decir, en el momento en que se acaba el muro de Berlín, caen los regímenes comunistas y todo el bloque del este se abre a la economía de mercado, todas esas marcas que son fábricas, no son marcas, no tienen marketing, por ejemplo, no tienen un departamento. Sí, sí, es lo que tú hablabas, no hay un. Es verdad que en no los hay una últimos... comercialización real, Claro, no hay empresas detrás realmente, claro. No saben vender coches, no tienen Claro. concesionarios, no tienen... Claro, es muy difícil trabajar con esa base y enfrentarte a todo lo que llega en el momento en que abres la Y puerta. además ¿no? que lo que era la Unión Soviética se desmoronó, por decirlo de alguna manera, en una tarde. Sí, además es un proceso muy sea, rápido. fue- Sí. En un instante Es un pasamos proceso- de la Rusia comunista Es un proceso a, muy rápido. a ver qué hacemos ahora. Entonces, claro, todas estas marcas quedan fuera de juego totalmente. Los productos, es verdad que algunos se siguen fabricando durante un tiempo. Lada, por ejemplo, continúa. Porque en el fondo, Lada tiene a su favor el factor tiempo. Es decir, entrar en Polonia o en Checoslovaquia o en Sí. Hungría
para una marca occidental, para Opel o para Volkswagen, es relativamente fácil. Abres una pequeña filial, montas una red de 10 concesionarios y te pones a vender coches. Claro, la Unión Soviética es otra cosa, ¿no? Ya. Primero, porque hay un proceso de descomposición del país con la creación de todas estas repúblicas que hemos mencionado. Que primero al tenía que principio. saberse qué iba a ser la Claro. nueva Rusia. O sea, tienen problemas más importantes que este. en Evidentemente. aquel momento, Y en ¿no? segundo lugar, que para una marca que está en una marca occidental dice, ahí me voy a meter. Bueno, vamos a esperar un ratito, ¿vale? A que baje el sufle este, a que quede todo más o menos establecido y luego, si eso, ya nos plantearemos entrar en un mercado en el que vamos a necesitar hacer una inversión muy bestia. Es que, claro, lo último que entiendo que quiere cualquier inversor extranjero es inestabilidad o incertidumbre. Correcto. Que es un poco lo que... Y volumen, y el volumen que tiene, ¿no? Sí, el volumen sí, que es un Claro. poco irónicamente lo que está pasando ahora en Estados Unidos de alguna manera, que tienen todo el volumen del mundo y todas las posibilidades del mundo, pero hay un ambiente tan volátil que cualquiera que quisiera Claro. invertir allí ahora, aparte de que se lo permitiesen o no, lo tendría complicado. Y viendo lo que sucedió con la Unión Soviética, el desmoronamiento, la época Gorbachev y la creación acelerada de la nueva Rusia y las 500 repúblicas socialistas y tal, ¿quién va a querer invertir en un país que además se ha empobrecido, entiendo, Claro, repentinamente? de entrada ir allí es muy si complicado. no era pobre ya. Pero en cambio, entrar en Hungría, entrar en Polonia, entrar en la República Checa, es mucho más fácil. Sí, porque al Luego final está eran países que habían sido, más cerca, digamos, países más pequeños, más invadidos de alguna manera u otra por la Unión Soviética, más, Sí, más que soviéticos en origen. y más parecidos a nivel de carácter, es decir, Más occidental. para las marcas, sobre todo para las marcas alemanas, es mucho más fácil entrar en ellos, ¿no? Entonces, claro, en Rusia Moskvich sigue fabricando coches y Lada, sobre todo, sigue fabricando coches. De hecho, lanza el Samara de tracción delantera cuando todavía existe la Unión Soviética. Después del Samara vienen otros Model 110, que eran muy feitos, y nos hemos olvidado que en la época soviética Lada crea, digamos, la única aportación mínimamente presentable y razonable al automovilismo mundial, que es, El Lada Niva, correcto, que es el Lada Niva, ¿no? ese icono. El Lada Niva es un icono. Sí, sí. Es No, un icono. lo De digo, hecho, lo digo sin broma, ¿eh? es el único sí. coche soviético que alguien es capaz de citar y que cuando le digan Lada Niva, sí, el Lada Niva. Hay ¿no? auténticos fans acérrimos del Porque Lada es, Niva. porque es un coche fantástico. Es decir, es el primer todoterreno con chasis monocasco que puede hacer realmente todoterreno. Es un coche compacto, con muelles, con reductora, que pasa por todas partes, que los primeros sobre todo son muy robustos. En el fondo no deja de ser un chasis Fiat. Y el motor es el 1700 Fiat, que es el más potente que tiene Fiat en Rusia, ¿m? En ese momento, y por lo tanto trabajan con lo que tienen. Pero hacen un coche en la más pura tradición todoterreno rusa, que ya había habido muchos Moskvich levantados y cosas muy raras. Tienen que estar preparados para cualquier Claro. cosa allí. Y entonces el Lada Niva se convierte en Rusia, evidentemente, en un éxito, pero también es el primer coche del este de Europa que se exporta con un éxito razonable a mercados occidentales. En España hubo muchísimos Lada Nivas. Yo diría que es en el único- Francia era una invasión de Es el Lada único Nivas. modelo ruso que ha generado admiración. Que ha trascendido un poco. Que ha Sí, trascendido. que ha trascendido Esa un es la poco. expresión. Sí. Y que ha sido deseado fuera de Sí, Rusia. sí. De Eso hecho, se también. sigue fabricando. Se sigue fabricando en Rusia. Ya no se exporta, evidentemente. Bueno, no es el momento. Porque Rusia no exporta nada ahora mismo. Bueno, gas. Exportan Gas sigue exportando. agujeros Se lo y- siguen comprando. Sí, sí, pero coches ya no. Y hay un periodo que llegan a un acuerdo con General Motors y hacen un nuevo Niva que se vende bajo la marca Chevrolet, que es un Niva modernizado, pero que el viejo se sigue fabricando. Y de hecho, insisto, todavía hoy se sigue fabricando un coche del año 72, estamos hablando. En España, justo antes de la caída del muro, se venden el Lada Niva, los Lada 1200 y 1500, se venden los Warburg 353W, se llamaban, se venden los Trabant Tramp, los Meari, formato Meari, se venden los Skoda, los LLS 120, el R, se venden los Aro rumanos, unos todoterrenos. Sí, Aro, ARO, ¿no? ¿eh? Sí, sí. Todoterrenos rumanos, la serie 200 que era más grande y luego la Eso serie sí he 100 llegado que a era más verlo yo. pequeñito. Eso he llegado a verlo Estos yo. también se venden. Es decir, hay una... Se llegan a vender los Polonez también aquí, pocos, pero llegan algunos. Pero hablamos más de. En la época española, de entonces, quiero decir, grandes ciudades, ¿no? Porque al menos yo
No, son coches muy rurales, sí, es verdad, porque son coches muy baratos. Yo soy de ciudad, pero me crié en Sevilla y allí prácticamente todo era el Seat Sí, ABCD, el sí. Renault ABCD, algún Dodge por ahí. Estos coches cuando llegan, la publicidad siempre es el más barato de su segmento. ¿Mm? Y realmente lo son. Vienen a precios muy Bueno, competitivos lo que y de pasa con hecho China ahora. los únicos que tienen un poco de éxito son estos Skoda que hablábamos de motor trasero y el Lada Niva. Son los únicos que realmente en España se venden un poco. ¿Eh? No de manera Lada Niva el que más, pero es un coche que tiene mucho éxito en Europa occidental durante bastante tiempo. En Alemania también se vende muy bien el Niva, en Francia muchísimo, en España también, en Portugal. Es decir, es un coche que aquí funciona bastante bien. Bueno, tiene club de fans alrededor del mundo. Bueno, es la excepción quizás Sí, es un poco eso. a toda la industria del automóvil soviética, ¿no? Y, o sea, que desde entonces para acá, pues, un poco fin de la historia. Sí, la mayoría desaparecen y las que no son absorbidas. Por ejemplo, el ejemplo más claro es todo lo que hay en Alemania del Este. La planta de Barbux cierra, la de Trabant la compra Volkswagen y a modo de, digamos, homenaje póstumo, la última serie del Trabant, que se llama 1.1, lleva motor del Volkswagen Polo. Es la primera vez que un Trabant tiene motor de 4 cilindros. ¿Qué me Le cuentas? montan, sí, el motor del Polo. De hecho, son reconocibles porque... ¿Te acuerdas de los primeros pandas que tenían solo media parrilla abierta y la otra cerrada? Sí, Pues ha llovido. esos Trabants con Sí, motor sí. de Polo tienen media parrilla abierta y media cerrada y son reconocibles por eso. Qué bueno. Llevan motor 1100 del Polo y hacen además una versión pickup que no había existido y que con el motor Volkswagen lo ponen a la venta. Volkswagen se queda la planta. En cierto modo es normal porque ya era suya. Porque durante todos esos años Volkswagen ha comprado lo que quedaba de Auto Unión y esas plantas originalmente habían sido de Auto Unión. Por lo tanto, al final vuelven un poco a su dueño, pero pagando. Curioso. En Alemania Oriental, por lo tanto, la planta de Barbuk cierra, la de Trabant pasa a Volkswagen. En Checoslovaquia, Skoda es comprada por Volkswagen. Skoda empieza a desarrollar una serie de productos de tracción delantera, como para terminar con su tracción trasera, el Favorit y el Felicia, que creo que Hombre, sí. algunos lo recordaréis Sí, todavía. sí, 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 sí. Y a partir de ahí ya el primer Fabia ya es Volkswagen, y el primer Octavia, por supuesto. Es un poco el mismo proceso que sigue SEAT en España, ¿no? SEAT lo hace antes, bastantes años antes, que empieza a fabricar sus coches sobre base Volkswagen, y por lo tanto, como eso había funcionado muy bien en SEAT, en Skoda repiten exactamente el mismo modelo, ¿no? Es decir, plataformas del grupo Volkswagen, carrocerías específicas y una línea que es la que tiene todavía ahora, ¿no? Es decir, coche funcional, más grande de lo habitual en el segmento, con mucho maletero. Los primeros Fabia, los primeros Octavias ya son coches de este estilo. Y por lo tanto queda ahí. Tatra deja de fabricar coches en el año 2000, alarga durante todavía un tiempo, pero fabrica en cuentagotos. Y desaparece como marca de automóviles, no como marca de camiones. Todavía existe, fabrica camiones, sobre todo camiones todoterreno para obras, volquetes, este tipo de camiones y además con un cierto éxito. Exporta muchísimo a países del tercer mundo, África, sobre todo Asia. Y es una empresa privada ahora, privatizada de nuevo, que funciona bien. En Polonia se acaba lo que hay en FSO. Opel compra una de las plantas, pero que ahora es la de Tichy, donde se fabrica todos los modelos sub de segmento de Stellantis. Pero evidentemente la Polski Fiat desaparece. La fábrica de Zastava en Yugoslavia queda destruida durante la guerra civil yugoslava, el conflicto de los Balcanes famoso, pero se reconstruye y Fiat la acaba comprando, de manera que también un poco vuelve a los orígenes, ¿no? Y ahora es la fábrica donde se fabrica el Grande Panda. El nuevo Grande Panda que se acaba de lanzar. Se había fabricado allí el 500L, ¿recuerdas? El Oh, el monovolumen cuadradete. con aspecto de 500. Sí, sí. Lo llegué a Entonces probar, tengo la prueba publicada y todo. estuvo un tiempo Sí. sin producir, durante un año y pico, adaptándola para la fabricación del Grande Panda, que se fabrica ahora en Serbia. La planta de Eslovenia, ya la hemos hablado, es esta de Renault. Y la otra compra importante es la de Dacia por parte de Renault, que también vuelve un poco a los orígenes, ¿no? Hay un periodo en que Dacia intenta sobrevivir con esos modelos, con el Solenza, con el Dacia Nova, que son coches, bueno, No. feos, pobrecitos, un poco feos.
y al final acaba siendo comprada por Renault y que la convierte en lo que hoy es Dacia. Primero en una marca claramente low cost para hacer coches muy baratos, aprovechando además, digamos, la red que ya tiene de distribución en toda la Europa del Este, que le viene muy bien. Por lo tanto, es una marca que en principio se orienta mucho hacia Europa del Este, pero también hacia otros mercados, por ejemplo, Marruecos, Argelia, Turquía, este tipo de mercados que precisan de coches un poco más económicos, pero que luego, cuando empieza a vender el Logan en Europa, dice, pues esto se está vendiendo muy bien en Europa también, por lo tanto vamos a desarrollar la marca, es cuando sale el primer Sandero o el primer Duster, ¿vale? Y se acaba convirtiendo en lo que hoy es Dacia. Que, como me preguntabas al principio, sí, efectivamente es una marca rumana, iniciada por Renault Sí. y devuelta después a Renault. En Zastava, que digo que queda finalmente para Fiat, nos hemos olvidado de un coche muy curioso, que es el Yugo, que también se vendió en España. Sí, sí. El Zastava He Yugo visto es alguno. un 127 recarrozado, en realidad, porque la base es la de 127, con una carrocería, bueno, más cuadradita, más mona, más tal. Y es un coche que se exportó a los Estados Unidos. Ah, sí. Sí. Y que en los Estados Unidos tiene una fama de ser lo peor que ha aterrizado en Estados Unidos en toda la historia. De hecho, en la película Cars aparecen en la banda de los malos el que lleva el Zundap, aquel de color azul, que no sé cómo se llama, pero que es el malo de la película, que es uno que está en un taller y que es un Zundap alemán, Sí. que es un microcoche de estos de posguerra con motor de moto. Salen los malos, digamos, son tres facciones. Unos son Gremlins. Oh, el AMC Gremlin. Claro, O sea, otros que eran son malos y malos. Sí, otros son Pacers, que son también de American Motors, que eran coches muy malos, y los terceros son Yugos. En la película de No Cars. me O sea había que dado- echarle un vistazo si Ese es muy queréis bueno. a Cars 1, que aparecen esos coches como volveré a los hacer. malos de la película. Lo volveré a hacer No sé si porque. es la 1 o la 2. Pero los malos son Yugos. Vale, yo es que te confieso que solo la he visto. Es la 2. La 2, la Ahí 2. está Sergio apuntando Vale, que, vale, pues es en la 2. a él le gusta más eso. Yo reconozco que solo me he visto la primera y una vez. Pues hay Yugos ahí. Pero me encanta ese sentido del humor meta, digamos, Sí. porque los malos son los malos. Los malos, los malos. Y realmente los yugos tuvieron una mala fama tremenda, básicamente porque se pudrían. Es decir, claro, los metes en Boston a 20 bajo cero y literalmente se podrían los coches, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí quedaron. Pero es verdad, me lo había dejado el Zastava O sea, pues, Yugo, que también se vendió en España en su momento. Yo he llegado a ver alguno, ¿eh? Sí, Zastava queda, por lo tanto, recomprada por Fiat. Y luego queda toda la parte de la Unión Soviética, ¿no? La ZZ ucraniana queda en Ucrania, junto con UAZ, que es una marca que hacía pequeños todoterrenos también sobre la misma base. Eso queda en Ucrania. Luego, bajo Ucrania vende una parte a Daewoo, pero también fabrican Kias. Se utiliza un poco como tenemos esta planta aquí, si alguien quiere venir a montar coches aquí, que nos lo diga, nos ponemos de acuerdo para el mercado doméstico y para Bielorrusia y tal, y funciona durante un tiempo. Ahora evidentemente está desgraciadamente parada. Mosvich desaparece, pero ahora ha vuelto. Sí, la planta desaparece, se queda como la de Rover en Inglaterra, es decir, cerrada, con los coches en cadena de montaje, con los papeles encima de los despachos, cierran, bancarrota y cierran. Y lo que han hecho ahora ha sido recuperar la marca desde hace unos meses. Sabes que después del inicio de la guerra, las marcas europeas y japonesas y tal han abandonado Rusia. Sí, han salido. Han salido todas. De hecho, Renault, que había comprado Lada, Renault compra Lada en su momento para tener un pie fuerte en el mercado ruso y además sigue manteniendo los Lada en producción, pero además vende como Lada algunos modelos de Dacia fabricados allí. Bueno, intenta pues hacer negocio en ese mercado y al final tiene que ceder, porque no la vende, cede el negocio al Ayuntamiento de Moscú, que es la institución pública que se ha hecho cargo de esa fábrica y que sigue fabricando coches. Bueno, pero pasa con más fabricantes, ¿no? También creo que Volkswagen tenía algo allí. Sí. Y se lo han Mitsubishi, quedado. Sí, todos han tenido que. Pero, digamos, Renault era la más afectada, porque los demás fabricaban en CKD en plantas que ya existían. Por lo tanto, no se han visto tan. Pero Renault tenía prácticamente el 15% de su negocio a nivel mundial era en Rusia. ¿El 15%? Sí. Wow. Y eso se ha perdido completamente. Pues ahora Mosvich ha vuelto
de la mano de GAC, de la marca china. La de las bicis. Sí. Y ahora, no, miento, de JAC, de JAC. Ah, De JAC, que está fabricando unos subs de estos chinos de GAC, los fabrica con el nombre de Moskvich en Rusia. Lo demás no ha quedado nada, pero absolutamente es que en nada. Rusia ahora mismo prácticamente todo lo que está entrando de fuera viene de China. Todo es chino. Porque ahora estamos volviendo a la Guerra Fría si no nos hemos dado cuenta. Sí, sí, absolutamente Y todo. está el mundo dividido otra vez en dos bloques como Sí. mínimo y se ha aislado totalmente. Pero el caso es que, dejando a un lado lo que es Rusia hoy, Europa del Este, sobre todo la relación automovilística con la Unión Europea, marcas de ese origen ya solamente queda Rumanía, con Dacia, Sí, solo queda Dacia. que es, Y Skoda. y Skoda, efectivamente, República Checa, y ahí se ha Sí. quedado la cosa. Sí, sí. Sí, sí. Es que- Todo lo demás Esto cambia mucho y deprisa. ha desaparecido. Sí. Puede que dentro de 6 meses hagamos un monográfico especial contigo sobre el automóvil chino. Bueno, habría En Europa. también mucho que explicar, tanto en Europa como allí, porque ha sido una historia increíble lo de China. Ha sido algo brutal. En cierto modo es una lástima, hablando así en genérico, que Rusia haya desaprovechado el potencial brutal que tenía metiéndose en berenjenales y no, digamos, no habiendo hecho lo que han hecho los chinos, ¿no? Que es decir, bueno, vamos. Claro, Rusia se hunde. Cuando se hunde no hay transición. Esta transición a la economía de mercado que ha hecho China manteniendo un esquema entre comillas comunista. El otro día escuchaba un podcast un podcast que no recuerdo exactamente, no sé decir quién era, pero hablaba un señor que es empresario y que ha estado en China y que decía algo que a mí me hizo reflexionar. Claro, la Unión Soviética estaba regida por un régimen comunista que tenía todo absolutamente controlado y absolutamente planificado. La comunista ¿no? del libro. Vale, en China sigue habiendo un régimen comunista. Pero es híbrido. Sí, pero se ha hibridado en los últimos años, abriéndose a la entrada de dinero. Pero está conquistando el mundo a través de mercado, a través de innovación. Correcto. Claro. Pero lo curioso que decía el señor este es, en Rusia, en el momento en que el pueblo pudo, echó abajo el comunismo, ¿no? Es decir, fue un poco una revolución popular, ¿no? Estamos hartos de esto, vamos a cambiarlo. ¿Por qué no ocurre esto en China? Y decía, en China la política es como el tiempo. Es decir, si llueve, llueve. Y si hace sol, hace sol. Entonces, si estos señores que están dirigiendo el país y lo están dirigiendo como lo están dirigiendo, convirtiéndonos en una potencia internacional de primer nivel, dicen que hay que hacer una carretera aquí o que hay que tirar este edificio para poder hacer no sé qué, pues hacemos la carretera o tiramos el edificio. Sí, porque ahí son muy de crear infraestructura antes de que haya necesidades. Y en realidad es un poco eso, ¿no? Y entonces Rusia, que tenía un potencial no tan grande, pero parecido, porque en el fondo son muchos millones, hay mucho territorio, hay mucha materia prima y tal, que podría haberse convertido en cierta manera también en una gran fábrica para el mundo, ha desaprovechado un poco esa oportunidad y en el mundo del automóvil es donde mejor lo vemos, ¿no? Es decir, con el potencial que realmente tenía y con la tradición de industria pesada que siempre ha tenido, que tuvo en su momento la Unión Soviética, no ha sido capaz de recomponerse del mismo modo, o de organizarse más que recomponerse, ¿no? De organizarse como ha hecho China para seguir siendo una primera potencia a nivel mundial también a nivel tecnológico, que es lo que los rusos no tienen ahora. A ver, y de hecho su mercado invadido por los coches chinos es evidente, que es un resultado de esto. Sin lógicamente entender mucho de política y sin querer meterme en grandes fregados, lo que está claro es que Rusia sí tiene la intención de ser una potencia mundial otra vez de primer nivel, pero liderando la otra mitad del mundo, digamos, ¿no? Un poco Sí. el famoso BRICS. Sí, pero con China lo tienen perdido, yo creo. Claro. Pero bueno, esto ya Esa es otra película, ya es otra historia. aquí hablamos de coches. Ya no hablamos de coches ahí, por lo tanto, Nada. nosotros lo que tenemos es que hablar de coches y creo que lo hemos hecho, de unos cuantos hoy. Unos cuantos. Dudo que encontremos alguno de esos coches que has mencionado en la sección de clásicos de coches.net. Bueno, alguno habrá. ahí Busca la Daniva, a ver si encuentras alguno. Lo he que seguro- buscado, sí, hombre, la Daniva pero igual no están en clásicos, igual están en segunda mano, ¿eh? Ah, sí, es posible. En sí, segunda sí, mano sí que tiene que haber, hombre, a ver, hombre. la Daniva. Seguro. A ver cuántos la Danivas tenemos en coches.net. 766 coches clásicos de competición. Bueno, no está nada mal, ¿eh?
Espectacular. No está nada mal. Tenemos- Seguro que hay algún Moskvich. No, Moskvich no. Ah, sí, también llegó Moskvich, porque hicieron el Aleco, que era un coche también así de 5 puertas, que parecía el Chrysler 150, que de hecho no les compraron la patente, pero casi les dijeron, podemos copiarlo, no os importa, ¿verdad? Y lo hicieron exactamente igual. Y ese coche también llegó a España. Muy poquitos, pero llegaron a España. Yo conocí a una persona que tenía uno. Guau. Sí, sí. No, Decía aquí- que tenía motor Audi, era mentira, pero... Aquí no, aquí se ve que tenemos una tendencia más occidental, porque tenemos Chevrolet Camaros clásicos, bueno, también hay Porsche 928, Volkswagen Transporter T3, Austin Mini Cooper, Seat Lo que queráis, lo que queráis. 850, En Coches.net Spider, tenemos de Dodge todo. Charger, tenemos todo, Mercedes 190, Pontón. mira, mira, mira. Tremendo, tremendo. Lincoln Qué Navigator, maravilla. Bueno, espectacular. en definitiva, esto. ¿Cuánto? Que Que dice Sergi que él sí sabe, que él sí sabe sí buscar que sabe buscar y hay 20 Ladanivas en. Ah, claro, que es que para un pelearse icono. con la inteligencia artificial hay que tener inteligencia natural. Correcto, correcto. Pues fíjate, Y- un icono de estos mundiales como el Ladaniva, todavía hay 20 a la venta en coches. Seguro que lo he escrito mal. Yo aporré el teclado como un gatito. Correcto. Voy haciendo Y así. si además decís, hostia, a ver qué ha pasado con este coche, pedís el informe de Carfax. Y entonces ya está, lo tendréis todo. Sabréis si el coche está en buenas condiciones, si no, que no tenga robos previos, que no tenga ninguna cosa rara. Por lo tanto, Por lo tanto, eso es importante. hasta aquí el episodio de hoy, que lo han Exacto. traído nuestros amigos de Carfax con todo su apoyo, que es la mejor forma de conocer el pasado de tu coche. Sí. Así que entre ese pasado y el que hemos hablado hoy, yo creo que ha estado bien, ¿eh? Sí, no ha estado mal hoy, ¿no? No está mal. El automóvil comunista. Juan El automóvil Carlos. comunista, ¿eh? Y todo lo que sucedió durante todos esos años al otro lado del telón de acero, los coches que hubo. La verdad es que, digamos, muy prolíficos no fueron y muy chulos no eran esos coches, pero eran los que tenían y hay un montón de gente. Y ahora con mis compañeros de Autoves que ya tienen una edad, con los del este, intento hablar siempre de estas cosas para que me cuenten tal y siempre cuentan anécdotas de esos coches, qué malos eran y que, uy, qué desastre. Cuando se abrió todo y llegaron los coches occidentales, por fin, ¿no? No, pero esto es genial, porque yo lo que he aprendido aquí en cuánto, hora y 34, fantástico, no nos hemos pasado mucho, así que yo estoy encantado. Y es una temática que no se suele tratar mucho, porque a todos nos pasa que nos dejamos llevar más por la cultura automovilística japonesa o estadounidense o tal, pero hay toda una historia aquí detrás y Sí. yo creo que merecía la pena contarla como has hecho tú y escucharla como he hecho yo. Pues eso hemos hecho, espero que os haya gustado. Contadnos por favor si os parece interesante estas temáticas, si queréis más, si queréis menos, qué es lo que queréis, qué es lo que no queréis. Así que simplemente comentemos amigablemente.